Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar nuestro live con una invitada súper especial. Vamos a estar hablándoles sobre zonas francas, la importancia de que es que ustedes pues ingresen a una zona franca para que obtengan beneficios muy interesantes que los vamos a estar viendo en este momento. Ya, hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Súper bien, gracias a Dios. ¿Cómo vas? No, todo súper bien, Nata, qué bueno que estés acá. Me alegra muchísimo poder compartir contigo este espacio. Pues la idea es como que empecemos a hablar sobre zonas francas. Hay muchas personas que no tienen ni idea de los beneficios que tiene estar o llevar la mercancía a una zona franca. Hay gente que ni siquiera sabe qué es una zona franca, ni cómo funciona, ni para qué sirve, ni nada. Si tienen preguntas sobre zona franca, esta es la oportunidad para que nos las hagan. Aquí tenemos una experta que trabaja en una zona franca desde hace ya ratico y lo conoce todo súper bien. Nata, cuéntanos un poquito más de ti, cuéntanos quién eres, qué es lo que haces, para que la gente te ubique un poquito mejor. ¿Listo? Un placer. Me presento, mi nombre es Natalia Salazar. Soy negociadora internacional, especialista en legislación aduanera, con énfasis en régimen franco desde mi especialización. Actualmente soy la directora de una zona franca de Antioquia, específicamente Caldas, ¿cierto? Muy cercana pues a Medellín. Eh, y nada, pues digamos que en el régimen llevo ya aproximadamente 4 años, tanto como usuario, como importador, y he estado en todas las facetas y ahora como pues digamos administrador de una zona franca. Entonces he tenido la fortuna de estar de todas las caras del régimen. Oh, no. No, pues tienes toda la experiencia del mundo. Ah, aquí es que yo les traigo a los mejores invitados, que luego no digan que yo no me esfuerzo en conseguirle a los mejores. Bueno, Nata, qué bueno, me alegra muchísimo pues que podamos conectar en este momento. Nata, pues nada, empezar como contándole a las personas que tal vez no conocen tanto el régimen, qué es una zona franca y por qué es bueno que las mercancías lleguen allá. Bueno, tenemos como lo teórico y creo que siempre sin ir a una charla que es una zona franca, pues es claro que somos un territorio que está tanto en el territorio aduanero, pero que no es considerado un territorio aduanero nacional, ¿cierto? Es un territorio explícitamente que se considera extranjero, somos un territorio pues actualmente nos considera una zona primaria. Afortunadamente teníamos en esa discusión si éramos zona primaria, zona secundaria, que realmente era una zona franca y hoy nos determinan que somos una zona primaria. Por ende, los beneficios, pues claramente de los importadores son traer mercancías sin nacionalizarse. Plus de la zona franca, pues a diferencia de lo que decimos, pues, ¿y por qué entonces no en un puerto, un aeropuerto? Es que nosotros tenemos permanencia indefinida de unas mercancías sin nacionalizar, ¿cierto? A diferencia pues de puertos que tenemos tiempos pues prolongables, pero son muy mínimos, la zona franca pues puede permanecer de la mercancía indeterminadamente, ¿cierto? Entonces digamos que ese es el gran plus para los importadores, pues, teniendo en cuenta pues ese montón de costos que se ahorran de tener una mercancía pues a diferencia de puerto, pues porque entendemos pues digamos para algunos importadores que están iniciando se vuelve muy complejo, pues porque no tienen de pronto un departamento de comercio exterior tan desarrollado, fuerte o con conocimientos, pues digamos que la zona franca les permite eso, de traerla, tenerla acá, conocer bien cómo hacer sus procesos y que de pronto no lleguen a manos de mano a tener que pagar rescates, a tener que pagar un montón de cosas, pues porque se procede de la manera que no es. Entonces, digamos que los plus súper fuertes de la zona franca es ese conocimiento que podemos tener con la mercancía, los movimientos que podemos hacer indefinidos dentro de la zona franca, que podemos reempacar, podemos etiquetar, aquí podemos hacerle un sinfín de modificaciones pues como al producto para que este cumpla y bajo pues también lo que digamos el cliente final, incluso el mismo importador necesite, ¿cierto? Entendemos la variación de muchos productos textiles, por ejemplo, con las anticipadas, que pues llegan acá a la zona franca y no necesitan correr con esos procesos operacionales pues para la nacionalización. Aquí las pueden hacer tranquilas, conocer bien qué materia prima es, qué textil es y no incurrir en estos procesos pues tan complicados que son sancionables, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, digamos que la zona franca siempre está súper, digamos, abierta o necesaria para estos primeros acercamientos de empresas y me encanta hablarlo por las pymes porque yo creo que Manu como yo también es muy enfoque entre las pymes, de que son un poquito las que no tienen músculo financiero,
entonces también un flujo de caja que les va a permitir, ¿cierto?, poder tener acá almacenada mercancía, la cual incluso los va a volver muy competitivos en comparación de grandes empresas que pueden tener pues stocks súper grandes en sus centros de distribución. Entonces digamos que no, esto es digamos un mundo, un libro súper abierto a miles de posibilidades económicas, Sí. opcionales, que siempre está como muy a hacer bien las cosas, ¿cierto? Prestos a que entonces el importador pueda ejecutar bien sus procesos logísticos, aduaneros. Claro, nada, digamos que entonces, si yo soy un importador, entonces yo lo que puedo hacer es irme para una zona franca a, pues, digamos, cumplir con lo que tenga que cumplir antes de traer la mercancía a Colombia, que eso es muy válido, o sea, eso se puede hacer perfectamente. Pero se lleva a una zona franca, ¿a dónde? O sea, yo no puedo llegar como, hola, zona franca, llegué con mi mercancía. O sea, que tiene que ser una persona, pues, que digamos, supongamos, no sé, no alcanzó a cumplir los requisitos de etiquetado, entonces llegó a puerto y antes de que le hagan proceso de aprehensión o algo, corremos para una zona franca para que allá lo reetiqueten o algo así. ¿Qué es lo que tiene que hacer el empresario para que llegue allá y salga bien? Bueno, no, mira, entonces, obviamente en puerto, digamos que para cuando se ejecuta una duta, ¿cierto? O digamos una continuación de viaje, que la diferencia es justo lo que tú planteas, es algo cuando yo decido desde origen decir voy para una zona franca, o cuando estoy directamente por tiempo de madre, no cumplo, debo estar a 3 días declarando pues una duda para poder llegar a una zona franca, ¿cierto? Entonces hay que hacer un proceso un poquito flash, tomar la decisión súper rápido para poder como ejecutar este proceso. Y bien, entonces cuando llega a la zona franca, no llega directamente a la zona franca, si no es una zona franca, digamos, como la que actualmente donde estoy, porque hay qué diferencias, hay zona franca permanente, zona francas especiales, ¿cierto? Entonces actualmente una zona franca permanente cuenta con usuarios calificados. Estos usuarios tienen la facultad ya sea de tener industriales de bienes o industriales de servicios. Entonces, claro, esos importadores siempre van a buscar un usuario de industrial de servicios, un usuario que tiene facultad de almacenar, de prestar ese servicio, de decirte te recibo, te cobro pues un arriendo por estiva, pues, según entonces digamos puntualmente el producto. Esas son negociaciones internas pues con cada usuario también tiene la facultad de establecer sus tarifas, entonces hay una contratación digamos con ellos y entonces ya le cobrarán pues mes fracción, ya no sé como que directamente con ellos, y ellos tienen la facultad de poder extenderle esos beneficios que son los que realmente les tienden el beneficio de etiquetado, que es las facultades que ellos adquieren ante el usuario operador y ante el ministerio pues en competencia pues de lo que pueden o no ejecutar. Porque si ellos por bien pueden hacer muchas cosas en su campo, ellos en su acto de calificación pueden decir yo puedo etiquetar tantos productos o en general puedo etiquetar todos los productos. Entonces habrán usuarios que pueden hacer unas cosas y otros que no. Entonces sí tienes que darte a la tarea de buscar qué usuarios logísticos tienen la facultad de hacer eso que tú necesitas como importador. Entonces sí se tienen que trasladar directamente a una zona franca, pues obviamente por la ubicación geográfica uno recomienda pues porque este es el beneficio, y que busquen en esa zona franca cuando ya determinan que es la más rentable, ese usuario calificado que puede prestarte pues digamos esa actividad. Ok, o sea, entonces digamos, el importador tendría que pedirle a la agencia de aduanas que le ayude rápidamente a conseguir un usuario que le sirva para tener la mercancía ahí mientras logra cumplir todo lo que tiene que cumplir y ahí sí ya la puede importar. De trasladar, si realmente es un traslado desde el puerto a la zona franca o desde el origen, sí. Digamos que cuando somos prestación de servicios, todos los usuarios tratan de calificarse o presentar esa calificación para etiquetado, que es lo más básico, y reempaque, eso sí es una facultad en general. Lo digo más en temas específicos, por ejemplo, no sé, puede ser que les tienda, voy a dar un caso puntual y que me pasó, que les tienda el usuario, ¿cierto? Un servicio de ensamble, por ejemplo, de esta acción que es como de herrajes, pues que le pone como una soldadura, mejor dicho. No todos los usuarios dicen cuando presentan su proyecto, ay, yo quiero prestarle servicios a personas que necesiten este servicio. Pero habrá un usuario que sí en su momento dijo, yo voy a prestarle servicios a importadores para poder ensamblarle, ¿cierto? Entonces son casos muy puntuales, pero en general pues se puede.
Dentro de la zona franca siempre hay un usuario que pueda hacer, digamos, todas las actividades. Ok, o sea que entonces como para que le demos un panorama general a las personas, entonces, una zona franca es un sitio dentro de Colombia que no se considera Colombia, es como extraterritorial, es una ficción legal, o sea, una ficción creada por la ley, en donde dice, ustedes van allá y pues estamos en Colombia, ¿cierto? Es una zona que está dentro de Colombia, pero para efectos aduaneros no es Colombia, entonces la mercancía cuando ustedes la llevan a una zona franca no se considera importada todavía a Colombia, ¿sí? Entonces, eso es el tema de una zona franca. Entonces, Nata, veo que hay unas preguntas antes de que sigamos para que no se nos pierdan porque ya hay como varias. Dice, si una mercancía ingresa a zona franca, ¿se considera que está nacionalizada o en su defecto es una importación? No. Pues a ver, yo creo que de pronto ser explícitos con las preguntas porque, bueno, si es una mercancía que llega a zona franca, pero llega de dónde, ¿cierto? Igual, digamos que si llega del territorio del exterior, casi que se toma entonces como un bien que llegó acá, pero sabemos que pues no es una mercancía que se van a, pues que tiene que estar nacionalizada, porque pues como les venía diciendo, pues acá puede estar indefinidamente sin pagar esos tributos, sin ser obligada a ser nacionalizada. Incluso puede llegar el momento de la destrucción sin necesitarse si el producto bien no necesita nacionalización para ser destruido o reembarcarse. Estamos entonces ahí que no es necesario presentar nacionalización. Si viene desde el TAN, dependerá, ¿cierto? Si viene desde el territorio nacional, pues entrará ya sea con la validación de que es o bien materia prima o mercancía que viene nacional o nacionalizada, y si entraría pues obviamente con la zona franca, cumpliendo pues con los documentos necesarios. Pero aquí se consideran exportaciones, no nacionalización. Listo. O sea, es decir, una mercancía que ingresa pues a zona franca no es que se considere importada, no. O sea, es un tránsito, o sea, la mercancía si viene de Colombia y entra a una zona franca, digamos que eso es un régimen de tránsito y pues, se considera una exportación. Exactamente. Y si yo la saco de una zona franca a Colombia, ya estamos hablando de una importación al país, ¿sí? Esa es como la lógica que tenemos en la norma, porque como es una ficción legal de extraterritorialidad, es decir, está fuera del territorio a pesar de que esté en el territorio, entonces no se considera como tal, pues como se considera finalmente una exportación o una importación si entra o sale a zona franca, ¿cierto? Listo. Aquí hay otra pregunta que dice, bueno, ¿en qué parte de la norma dice que la mercancía puede estar indefinidamente? Pues digamos que no tendría que decirte como en la norma explícitamente dice, esa mercancía puede no ser sancionada porque está indefinidamente, ¿no? Es un beneficio que se le otorga directamente a la zona franca. Por lo mismo, incluso si entramos a la lógica, es que no estamos en el territorio aduanero nacional. Es casi como que esta mercancía, hacerlo como así muy coquito, está navegando durante todo el mundo. O sea, en ese momento puede estar en Alemania, puede estar donde sea, menos en Colombia. Entonces, casi que es una facultad que será la zona franca, pero explícitamente necesitamos a sancionar porque no es nacionalizado, o la norma va a decir, mira, es que tenés un día, 2 días para nacionalizar, o cumpliste un año. No va a decir explícitamente, pero sí es una facultad pues que tiene la zona franca como tal. Y eso, hay otra pregunta que dice, me habían dicho que en las zonas francas con el nuevo régimen ya no era buena estrategia, ¿qué tan cierto es? Con el nuevo régimen, digamos que no es ni buena estrategia, ninguna importación, si al hecho vamos, pues cierto, porque digamos que aquí nos tratan igual como a cualquier importador si no cumplimos, ¿cierto? Entonces, no sé si de pronto te refieres más de pronto a lo que veníamos planteando, Manu, en las historias del plan de internacionalización, que sería pues como algo... Yo creo que ahí. Sería como algo aparte. Entonces, no es que no termine siendo rentable porque bien entendemos esto es algo que con lo que debe, digamos, cubrir o con lo que debe realmente responder es el usuario. Recuerda entonces que nosotros acá tenemos usuarios y empresas que entonces están calificadas para prestar esos servicios y extender esos beneficios de zonas francas. Ellos son los que deben facultar y hacer cumplir ese cambio. Pero digamos el importador no tiene por qué verse afectado ante los cambios pues que sí el usuario debe cumplirle.
Entonces, digamos que si vamos al lado del importador, la zona franca sigue siendo la misma, ¿cierto? Los beneficios siguen siendo los mismos y te van a, pues, digamos, el régimen te va a tratar tal cual, pues, con los cambios que estos han venido presentando en sancionatorio. Pero esto no es algo que incluso el importador pueda ver. De pronto económicamente puedan subir las tarifas, pero estoy casi que segura que no va a ser un porcentaje que afecte directamente al importador. Exacto, digamos que, a ver, yo les explico un poquito el contexto. La reforma tributaria dijo que ya las zonas francas en el artículo 240-1, el artículo 240 del Estatuto Tributario nos dice que la tarifa de renta general para todo el mundo es del 35%, pero en el 240-1 nos dice que para los usuarios industriales que estén en zona franca, la tarifa va a ser del 20%, pero bajo unas condiciones. Entonces, ¿las condiciones cuáles son? Les dijeron, bueno, ustedes tienen que presentar al ministerio, al MINSIC, tienen que presentar un plan de internacionalización y anual de ventas para que nos informen al ministerio. Digamos, el ministerio dice, infórmeme cuánto es el porcentaje de ventas anuales que usted va a hacer al exterior, o sea, afuera de Colombia, y cuánto va a ser el porcentaje de ventas que usted va a hacer adentro de Colombia. Entonces, sobre las ventas que usted haga afuera de Colombia, entonces sobre esas ventas le van a aplicar una tarifa de renta del 20%. Pero si usted va a exportar al territorio aduanero nacional, o sea, Colombia, la tarifa sobre esas ventas va a ser del 35% tarifa plena. El usuario no va a dejar de recibir los beneficios de estar en una zona franca, es decir, mientras esté en zona franca están suspendidos los tributos aduaneros, el IVA, el arancel, puede permanecer indefinidamente la mercancía ahí. Muchas de las empresas, digamos, la utilizan, por ejemplo, las empresas de motos, que tienen ahí el stock de todas las motos de todo el año y las van nacionalizando poquito a poquito. No pierden el beneficio, ¿cierto?, de permanecer en una zona franca. Lo que sí es que si las motos van para Colombia, pues esas ventas van a tener una renta del 35%, ¿sí? Entonces, eso va a ser como una fórmula en donde la DIAN al final suma todas las ventas que tú hiciste afuera de Colombia y todas las ventas que tú hiciste adentro de Colombia desde la zona franca, y esas dos tarifas las suma y ahí ya te da el impuesto de renta a pagar final, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los usuarios ahora? Hacer una planeación tributaria y una planeación aduanera para saber si vale la pena entrar a una zona franca o no, porque es que entrar en una zona franca es mucho más allá que un beneficio tributario de la renta, es mucho más allá, es una estrategia aduanera, es una estrategia que nos sirve para nosotros poder tener como claro cómo va a ser nuestro proceso en aduanas. Entonces creo que eso va a depender de cada caso, ¿cierto, Nata? Sí, exacto. Lo que tú dices es totalmente cierto porque si bien acá podemos hacer de verdad infinitas cosas y qué rico que pronto antojarlos, como bien lo expresa Manu, a que revisen de verdad toda la operación, porque sí entendemos que de pronto, y la idea de hacer estos live incluso de zonas francas, que en verdad me alegra un montón y súper agradecida, es que conozcan realmente lo que aquí se puede hacer y bajo qué modalidades y por qué y cómo hacerlo, ¿cierto? Porque no solamente es el boom de que ya no es rentable, sí es rentable. Va a seguir siendo un apoyo súper fuerte para las pymes, para no entrar en errores, económicamente es rentable, el flujo de caja mejora, la distribución, el conocer estar aquí, tener apoyo logístico, pues bien saben que cuando uno está en un centro con profesionales va a ser mucho más fácil las cosas, el conocimiento que les pueden extender, ¿cierto? Esto de verdad no dejará atrás eso que decimos que en verdad sí sigue siendo rentable. La matriz operacional, incluso también les adelanto, ya está también ahí horneándose y va a ampliar actividades y procesos que también van a ser súper buenos para todos. Entonces, no solo centrarnos en que está cambiando tributariamente, sino que vamos a seguir usando como el resto de cosas que bien estábamos planteando. Nata, tocaste ahí un tema puntual, que es el tema de la matriz operacional. La mayoría de gente, que tal vez aquí haya gente conectada que sepa de zonas francas, pero no tienen ni idea de qué es eso. A ver si de pronto nos puedes ilustrar un poquito. Bueno, no. Mira, la matriz operacional de la zona franca es una matriz que bien plantea la DIAN y es donde, digamos, ellos enlistan qué actividades y qué documentos necesita cada proceso. Entonces la divide entre lo que hacemos con el resto del mundo y la divide con lo que hacemos con el TAN. Entonces dice, bueno, no sé, les voy a decir cualquier cosa, la 101.
ingresos desde el resto del mundo de bienes terminados para un usuario en zona franca. Y empiezan a listar todas las posibles, digamos, todos los posibles procesos que podemos tener acá, de reembarcación, de reexportación, de procesamientos, de traer cosas por garantía, de traer cosas para reparar, y todo lo empiezan a listar. Y ahí entonces, como lo enlista, también dice, esta es la operación que permite hacer esto, bajo estas condiciones, y que necesita documento de transporte, factura y BL. Y ya con eso nosotros entonces nos ilustramos para poder presentarle, digamos, a la DIAN, porque ustedes de pronto no sé si saben, pero les cuento, nuestro sistema de inventarios está enlazado pues en línea directa con la DIAN. Ellos entran en cualquier momento y la operatividad pues del sistema está full conectado con ellos. Entonces ellos entran por el tipo de operación y dicen, bueno, entonces cuántos, digamos, exportaciones salieron de cualquier zona franca, y filtran solo con ese número de operación y se cumple con los documentos, tantos procesos se hicieron. Entonces los enumeran y los enlistan y son súper ordenados. Entonces estamos en que actualmente estamos esperando que en el diario oficial nos lo publiquen para que empiece a regir, y nos ampliaron un montón digamos, de operaciones de cannabis, de café. Entonces nos quitaron un poquito, pero nos ampliaron un montón. No, Nata, me alegra mucho el tema del cannabis, o sea, yo amo esta industria, pues, o sea, por la industria, ¿cierto? Porque siento que hay mucho potencial en el país, o sea, siento que podemos hacer desarrollos médicos súper locos, súper buenos para la humanidad con el CBD. O sea, yo sé que la planta del CBD, porque yo trabajo con muchos laboratorios y muchas empresas que están en el sector del cannabis, y he visto los estudios científicos del CBD, o sea, que puedan ingresar ahorita a una zona franca es como lo mejor del mundo. Nos dijeron, porque antes era almacenable, pero siempre era que la DIAN iba y decía, venga, más o menos por dónde encaja, en qué operación. Teníamos siempre hacer como un híbrido entre las operaciones, como bien les decía, pues es que son muy, o sea, son súper detalladas. Ahora nos dijeron, no, el cannabis ingresa por esta operación y esto y esto y esto. Entonces estamos súper listos para traer entonces también a todo el gremio de cannabis, a que nos traigan la semilla, a que nos traigan todos los procesamientos vegetales, pues todos los productos pues obviamente que cumplen aduaneramente, pero ya estamos listos, nos estamos preparando súper fuerte también para toda esta industria. No, Nata, genial, genial. Bueno, resolvamos otras preguntas que esto está revolucionado, nos están haciendo varias preguntas. Dice, diferencia entre una zona franca y parques logísticos industriales. Pues un parque logístico industrial es un parque que pues ahí alguien decidió ponerle, digamos, muchas bodegas y hacer como una zona donde fueran competitivos, pero pues es un parque, tienen que tener mercancía nacional o nacionalizada, pero pues la diferencia pues, es todos los beneficios que tenemos, nacionalizar parcialmente, tenerla sin nacionalizar indefinidamente, gozar del beneficio pues tributario, o sea, del IVA, ¿cierto? Entonces la diferencia es todo, realmente para lo que cala la zona franca. No, es totalmente todo, o sea, un parque industrial no tiene ningún beneficio aduanero ni nada, o sea, es como un centro comercial de empresas industriales, ya. Pero la zona franca te da beneficios aduaneros y tributarios, entonces es súper diferente. Cuando ustedes vayan por ahí y vean un parque industrial, eso no es una zona franca, tiene que decir zona franca, y ahí es donde ustedes entran a tener los beneficios. Nata, otra pregunta dice, para que la mercancía se pueda llevar a una zona franca, se requiere que el BL esté cortado como carga en DTA relacionado a la zona franca y dar continuidad a la presentación de la duda. Sí. Términos, por favor, explícanos, porque yo seguramente acá hay puros estudiantes que no tienen la menor idea. Yo creo que creyeron que les estoy hablando en japonés. No, claro, mira. ¿Qué debe cumplir entonces para hacer una mercancía consignada en una zona franca? Debe, como bien se dice, el BL estar cortado y debe decir explícitamente mercancía en OTM o en DTA, ¿cierto? O en continuación de viaje, pues que dé claridad que viene para, pues que continúa la ruta, ¿cierto? Debe decir el usuario calificado para dónde viene, ¿cierto? Es decir, ya sea propio, consignado a el usuario, y debe decir a la zona franca. Es completo, el nombre completo de la zona franca. Son, pues, digamos, en el consignir debe tener esas tres indicaciones, pues aparte del consignir real, ¿cierto? Entonces deben de adicionar.
La continuación de viaje, bueno, entonces digamos que ya la DUTA es la declaración aduanera, pues cierto, que le faculta entonces al carro cuando viene, pues sale de puerto, pues lo para, pues digamos en carretera, es el documento declaratorio que presentan en puerto para que llegue aquí a la zona franca. Igual, debe decir entonces consignado a la zona franca, a tal usuario, y debe estar autorizado, pues digamos, desde puerto. ¿Cierto? Entonces dan un número de autorización, pues es un documento que tiene aproximadamente 6 páginas, sale declarante, pues quien declara en caso de que sea un transportador, una agencia de aduanas, sale a quien consigna, sale la dirección explícita de la zona franca y del usuario. Entonces sí deben ir esos dos documentos cortados para ambos. Nada, expliquémosle a las personas. Entonces, una de un DTA es una declaración de tránsito aduanero, la DUTA es la declaración única. Sí. Entonces, bueno, los términos que están ahí. Dice, o sea, hay varios términos, que está el BL, está el DTA, la DUTA y BL cortado. Explica eso porque yo creo que tal vez no muchas personas puede que no lo conozcan. Perfecto, no, claramente. Entonces, pues, cortar el BL, digamos, es la acción de darle la información al BL, pues que es el documento de transporte, ¿cierto? Que es el documento que se utiliza cuando es una mercancía marítima. Es el documento que pues, ampara la mercancía y da propiedad. Entonces, eso es como realmente lo que es el documento y cuando decimos es cortar, eso es más una acción de la agencia de aduanas o quien lo presenta, que es darle la información. Entonces, cuando decimos cortar con zona franca es porque tenemos que decirle esa información en el consignado. ¿Listo? Entonces sería como el cortar. La DTA viene, digamos, DTA se venía, digamos, trabajando anteriormente, pero cuando entonces la DIAN migró del siglo XXI al MUISCA, entonces como ya todo es más sencillo, entonces decíamos DTA, pues porque sí digamos, era el documento que amparaba, así se llama, hacer todo continuación de viaje, pero que igual sigue siendo como lo que nos da la facultad o OTM. ¿Sí? Entonces decimos OTM, es la acción de entonces dar ese tránsito. Entonces es como que, bueno, el OTM, toda esa mercancía va consignada en un OTM, entonces es el documento que antes se llamaba así, ahora se llama DUTA. Entonces nosotros decimos, bueno, una DUTA, vamos a declarar una DUTA para que se vaya pues para zona franca. Entonces la DUTA es, digamos, ese documento, declaración, pues que decimos que tienen que presentar para poder pues, llegar. Entonces, digamos, esas son como las... Eso es declaración única de tránsito aduanero. Declaración única de tránsito aduanero, sí señora. Listo, excelente, o sea, listo. Entonces, bueno, mire que aquí ya vamos conociendo muchos términos de zona franca y también del comercio exterior. Miren que en todo esto que hemos hablado con Natalia, vemos que, digamos, ustedes cuando traen una mercancía a un puerto, ¿cierto? Lo que pueden hacer es un tránsito aduanero a una zona franca antes de que opere la importación, ¿cierto? Para que allá puedan procesarlo, organizarlo y tengan que hacer todo lo que tengan que hacer. O así, o antes de que, digamos que tenemos términos, ¿cierto? Cuando la mercancía llega, digamos, al puerto, que viene esta desde origen, declarada pues para zona franca, debe cumplir unos términos, ¿cierto? Y tenemos 3 días para la presentación y pues sacarlo. Y así esos mismos 3 días, entonces tenemos 3 días para presentar y pues 5 días para sacarlo, retirarlo. Incluso tenemos otros 5 días para poder llegar a la zona franca. Pues la DIAN le dice, no, tú después de que sale de aquí de puerto, tiene que llegar en este tiempo a la zona franca. También eso lo calculan hasta donde recuerdo, también por los días festivos, entonces ellos sí como que les van diciendo, bueno, Puerto les dice, no, mira, entonces yo creo que tiene 4 días y logra llegar el martes, por ejemplo, esta semana que viene en puerto, que viene de puente. Entonces, bueno, si logran salir, si salieron ayer, no logran llegar hoy, ya tendrán la fecha de vencimiento hasta el martes, ¿listo? Entonces, sí tenemos unos tiempos para poder cumplir y más, y también sería el mismo tiempo para poder declarar cuando yo digo, ay, madre, yo quería importar yo quería nacionalizar en puerto, pero no, la verdad yo siento que no conozco la mercancía, que el proveedor de verdad al quien le compré no me da buena espina, yo siento que esa mercancía es mejor inspeccionarla, aquí en el puerto es muy costoso, yo la voy a mandar por una zona franca. Tenemos el mismo tiempo para poder presentar, ¿listo? Entonces sí tenemos que cumplir con ese tiempo porque si no, ya hay nada que hacer, tendremos que ejecutar el proceso en puerto o en aeropuerto. Listo, excelente. Dice, otra pregunta dice, ¿puedo hacer nacionalizaciones parciales? Sí.
puedes nacional un producto si quieres, pues acá el inventario de nosotros lo trabajamos por peso y bultos, pero bien volvemos a lo mismo, nosotros podemos reempacar, reetiquetar, entonces podemos decir, bueno, ya no quiero un bulto, sino que le presentas pues a la zona franca una solicitud, el usuario le dice, no, mira, yo quiero viene una estiva o viene un bulto, yo quiero reempacar y yo voy a decir que el mejor de ese bulto voy a dividirlo en tantas referencias y yo voy a nacionalizar una referencia, puedes hacerlo tranquilamente, eso ya es más costos, pues porque entendemos que la nacionalización cuesta, contratar la agencia de aduanas cuesta, pero sí lo pueden hacer. Claro, esos son todos los beneficios que está estar en una zona franca. O sea, ustedes si no están en una zona franca no pueden hacer eso. Entonces eso es un beneficio y es una planeación aduanera. O sea, ustedes pueden hacer una planeación de sus operaciones aduaneras y esto para eso sirven las zonas francas. Bienvenidos. Y lo que decíamos inicialmente, pues es el flujo de caja. Realmente, ¿cuál es el gran plus de nosotros también? Pues es que el flujo de caja, no importaba si fue madre, no me dio de pronto esta semana pues lo que pensaba que me iba a pagar un cliente para poder asumir ese costo de la nacionalización completa en puerto. No voy a poder, ¿qué hago? El flujo de caja en verdad que alivia a una compañía. Estar en zona franca es súper grande, ya que pueden hacer eso. Digamos que mi cliente final necesita simplemente 10 bultos de lo que traje, 10 unidades. Yo voy a nacionalizar para cumplirle a él, que es lo que siempre hemos dicho, me vuelve súper competitivo, ¿cierto? Porque voy a tener la mercancía aquí lista para decirle a mi cliente, no, es que la tengo, te la entrego mañana, o lo que se demore pues el proceso de nacionalización, eso ya es más logístico. Entonces te la entrego y nacionalizo esa parte que la entregar a mi cliente y yo sigo teniendo aquí un stock, el cual puedo, digamos, seguirle entregando oportunamente pues al resto de clientes, ¿cierto? Entonces sí es un mundo bien bonito para esas empresas que en verdad no tienen centros de decisiones fuertes, equipos fuertes o músculo financiero, entonces sí alivia un montón el flujo de caja. No, claro, total. Y por ejemplo, yo, o sea, digamos, he visto muchísimas empresas de, no sé, carrocerías, de motos, que pues no les conviene nacionalizar todas las motos y pues van nacionalizando de a poquitos. Entonces eso también es un súper beneficio de estar en una zona franca. Claro que sí, eso realmente es lo más importante que nosotros hacemos acá. Dice, hay otra pregunta, dice, ¿puedo hacer transformación de la mercancía y reexportarla? Claro, se puede. Es posible traer realmente la zona franca, incluso eso es lo que hoy quiere el proyecto de internacionalización, ¿cierto? Que nosotros podamos recibir bien una materia prima, procesarla, transformarla, repararla y volverla a reexportar, ¿cierto? Entonces, si es posible, todos los productos bajo obviamente verificación, cumplimiento de documentos y lo que les decía ahorita, que revisar muy bien la matriz, pues que hagamos bien, digamos, bajo qué operaciones, pero es totalmente posible. Sí, había otra pregunta de qué beneficios trae la zona franca en costos, digamos que ya hemos ido contando un poquito sobre eso. Creo que eso es cuestión de que hagas una planeación. Si tú eres una empresa que exporta mucho, digamos que estar en una zona franca también te sirve bastante, o una empresa que importa mucho también, o sea, que transforma. Yo creo que cualquier empresa que esté en el comercio exterior es un beneficio. No, y también tener en cuenta que si vamos más allá del flujo, de los costos, los entes gubernamentales los tenemos siempre a la mano. El tiempo en verdad de respuesta entre los procesos son súper ágiles, que a diferencia pues del volumen de un puerto y pues digamos de la competencia de los entes allá, ¿cierto? Nosotros acá tenemos oficinas siempre de la DIAN, los que están siempre dispuestos a resolver preguntas, a ayudarte a agilizar los procesos, el ICANN, o sea, todos los entes gubernamentales siempre están de la mano pues como para agilizar procesos. Las exportaciones se vuelven mucho más sencillas, la selectividad cuando sale pues física se hace de inmediato, o sea, si logras salir en la mañana, en la tarde te están inspeccionando, pues, o incluso en términos y en el día, pues hay poquitas en horas, ¿cierto? Entonces, también si vamos de la mano, pues el plus para las exportaciones, ya digamos, se verifica acá, se inspecciona acá, que es súper ágil y rápido, y se va, o sea, no lo tienen por qué abrir ni siquiera en el aeropuerto o en el puerto. Entonces, digamos que en tiempos logísticos también se vuelve muy rentable. Exacto. Aquí hay otra pregunta que estábamos hablando, ¿se puede desde zona franca hacer una operación de aprovisionamiento marítimo a barcos extranjeros que llegan a puertos colombianos? Una operación de exportación no es factible por tema de tiempo de entrega. Pues a ver, digamos
que en la competencia siempre del puerto, pues muy ajena a nosotros digamos que los traslados bien son de siempre entre zonas francas, nosotros digamos no podemos trasladar nuestros beneficios a otros, digamos, a un puerto, al aeropuerto, a un depósito, incluso no tenemos la facultad, las zonas francas solo pueden ser o trasladarse entre zonas francas, transitorias o especiales o permanentes, pero entre zonas francas. Entonces, cuando yo traslado, digamos, o ejecuto un proceso ya a puerto, tiene que ser, primero, verificar que si el puerto bien tiene un espacio calificado como transitorio, lo puedo hacer. Pero si se ejecuta de que no tengo declaratoria, entonces no tengo cómo trasladarle ese beneficio al puerto, yo le tengo que generar es una exportación desde zona franca. Sí, yo conozco puertos que sí hacen perfeccionamientos, porque bien, incluso en aeropuertos, a sus aviones, a sus buques en puertos, y que sí cuentan con esa calificación, pero hay que garantizar de que cumplan con esa calificación como zona franca transitoria. Si no, yo no le podría extender, digamos, ese beneficio. Exacto, listo. Esa pregunta la podemos desarrollar mejor porque me parece que es un caso que tenemos que analizar porque digamos el tema del aprovisionamiento marítimo a buques en temas de alimentos, por ejemplo, abastecer a los duty free de las embarcaciones de bandera extranjera, son cosas que, digamos, en Colombia no están desarrolladas legalmente. O sea, nosotros no tenemos un desarrollo legal para lo que en otros países se conoce como ship chandlers. En Colombia no existe esa figura. Entonces, hay que encontrarle el desarrollo normativo, pero creo que la zona franca es una buena opción para que podamos como hacer esa operación, ¿cierto? Nata, hay muchas preguntas. Vamos a tener que hacer live. ¡Wow! Sí. Aquí un comentario que dice, también la zona franca nos permite tener beneficios de flujo de caja en importaciones. Claro, total. Para mí también es una felicidad que se active el cannabis legal porque es mucho más el dinero que se va a recaudar, empleos que se van a crear, total, total. Y ahora, pues realmente ya es muy ajeno a nosotros, pero que ya se viene planteando que eso ya es legal, pues muy chévere que hayan espacios como estos para poder procesarlo, industrializarlo, ¿cierto? Y a tener todos esos beneficios más allá también del empleo y todo, que el bien quede, ¿cierto? Digamos que yo he tenido visitas de muchas inversionistas que lo quieren hacer, entonces sí es verdad un sector que está apuntando muy fuerte. Sí, aquí otra pregunta dice, ¿todos califican para entrar y operar desde zona franca y los costos de operación de las mismas son altas? Mira que, entendiendo la pregunta, digamos que hay que presentar un buen proyecto, la calificación si no se le otorga, o bueno, o se otorga y es un poquito extensa la presentación, hay que presentar un proyecto de inversión pues, y de cumplimiento de empleo, ¿cierto? Si es algo que es un poquito no costoso, pero sí que demanda una inversión, y se le presenta a la zona franca y quienes le otorga, pues le otorgaría ya esta calificación para poder hacer esos procesos de nacionalización y de gozar de todo lo que venimos hablando, pero en temas de costos es muy puntual, digamos que es un desarrollo porque digamos que la presentación la hace un externo, un abogado experto en la presentación, digamos, se llama una cartilla, entonces presenta bien esta cartilla y tiene que hacer análisis financieros, económicos, entonces casi que se vuelve un grupo, entonces si vamos al macro de lo que cuesta, si es costoso pues para la presentación, pero pues ya viene después de que se califica, vienen a gozar de todo, pues estos beneficios. Sí, es una inversión, digamos, grande para iniciar, pero eso se va a distribuir a los beneficios que tengo por 10 años estando en una zona franca, porque los beneficios son por 10 años, pero ustedes se las han ido prorrogando, ¿cierto? Sí, es prorrogable. Nosotros incluso actualmente estamos en la solicitud de la prórroga por otros 30 años. Ah, bueno, por aquí nos está diciendo en un comentario que las tarifas de usuario operador están en promedio en 2.400.000 por metro cuadrado. ¿Sí? ¿Es por metro cuadrado? Sí, se cobra el metro cuadrado, pero es que a ver qué pasa. No es correcto decir usuario operador porque recuerda que nosotros somos el administrador, pero el usuario operador es quien administra. Pero la zona franca tiene pues, sus inversionistas y sus personas pues, propias, dueñas de la zona franca, ¿cierto? Entonces son dos calificaciones de aporte, califican a la zona franca y califican al usuario operador. El usuario operador solo cobra, pues no cobra. Nosotros estamos acá pues para administrar y quien cobra es la zona franca. La zona franca puede decir, ya sea venderle a un inversionista un lote y ella mirará pues cómo cobra pues su almacenaje o si su arrienda pues o lo que quiera hacer con ellos. O la zona franca porque nosotros digamos, o no toda la zona franca, sí conozco de algunas
que tiene sus propias bodegas y las arrienda, pero casi que siempre es un dueño propietario de la bodega quien arrienda. Nosotros entonces en la zona franca sí cobramos, pero son temas administrativos y operacionales, es lo que realmente nosotros cobramos. Sí, de hecho, pregunto, o sea, digamos, si yo soy una empresa colombiana, bueno, la normativa, hay que hacer una claridad. La normativa de zonas francas dice que solamente pueden ingresar empresas nuevas. Es decir, si usted, por ejemplo, lleva 30 años trabajando en Colombia, no puede entrar con ese mismo NID o razón social. O sea, ya le toca crearse como una nueva empresa, presentarle un proyecto a la zona franca y al ministerio para que pues analicen si usted es viable que haga sus operaciones en zona franca. Sí, señora, entonces eso es lo que hacen, realmente deben constituir una empresa nueva, incluso siempre pone, no sé, Pepito Pérez afuera y Pepito Pérez ZF, para poder entonces que siga cumpliéndose, pues como que no diferencien que es la diferente compañía y las deben entonces tener una razón social completamente nueva, presentar y como bien decías, entonces presentar este proyecto, se lo presentan al usuario operador, quien tiene la facultad de calificarlo, pero a su vez el usuario operador cuenta con, digamos, el comentario del ministerio, ¿cierto? Entonces el ministerio dice, listo, pues me parece que lo hago súper bien, pero es tu facultad calificarlo. Y el usuario operador, entonces, según la revisión que hace, emite un acto de calificación, que es el que se le otorga para que puedan entonces estar acá, gozar de los beneficios, incluso es casi que un documento que se vuelve soportable, pues digamos, compras afuera sin IVA, entonces tú tienes que dar ese numerito y decir yo soy un usuario de zona franca, y ese es, digamos que el procedimiento pues que se debe hacer para un usuario y para que puedan estar pues aquí calificados. Nada, aquí hacen una claridad que sí es bueno que la hagamos y es diferenciar. O sea, dentro de una zona franca hay varias personas que operan, o sea, varias empresas que operan. Está el usuario operador, que como bien lo decía Nata, la empresa o la persona que, sí, la empresa que realiza como la administración de la zona franca, ¿cierto? Y es nuestra función, administrar y controlar. Administrar y controlar. Están los usuarios industriales de bienes o servicios, que es de los que nosotros estamos hablando, que son los que tienen que ser nuevos para, o crear una nueva razón social para poder ingresar, ¿cierto? Dicen usuarios calificados, entonces de pronto si los enredé con el término, no que en el día a día uno siempre los llama usuarios calificados, indiferente de bien de su calificación, como tú dices, industriales de bienes o industriales de servicios, sino que nosotros, o bueno, en todas las zonas francas siempre decimos el usuario calificado, porque está, pues tiene su calificación, entonces de pronto si los enredé con la expresión, pero sí, los usuarios industriales de bienes y usuarios industriales de servicios, bien los llamamos usuarios calificados. Una claridad, los usuarios, a ver, tenemos usuarios, entonces para que empecemos de pronto por lo básico es usuarios industriales de bienes, usuarios industriales de servicios y usuarios comerciales. Esas son las tres calificaciones que se otorgan entre las zonas francas y empresas de apoyo. Las empresas de apoyo son empresas que bien no deben cumplir con algo tan estrictamente como los usuarios calificados, sino que son empresas que, como te estás diciendo, pueden ser incluso en la seguridad, son los restaurantes, son estas empresas que se dedican a los coteros, no sé, realmente los logísticos pues que están ahí en su día a día, son empresas de apoyo, son empresas que están aquí calificadas y se les otorga una calificación, no es tan rigurosa, no deben cumplir con inversión, ni con empleos, ni nada, pero es todo lo que es ajeno a un usuario calificado, pero que está instalado dentro de la zona franca. Entonces, esas son empresas de apoyo. El usuario comercial es un usuario que bien puede también gozar de los beneficios, pero adicional de los industriales, puede venderle al TAN. O sea, tienen la facultad de venderle al TAN todo lo que procesan dentro de la zona franca. Y incluso tienen un beneficio y es que pueden tener una sede fuera de la zona franca. Entonces, los usuarios comerciales siguen siendo usuarios calificados. Están esas tres calificaciones, de pronto sí fui clara. Eso, Nata, el tema de la diferencia entre el usuario industrial y el usuario comercial. El industrial de bienes y servicios y el usuario comercial. Bueno, entonces el industrial de bienes puede procesar y exportar. Ellos no tienen la facultad de vender, no pueden facturar venta al TAN. Entonces los comerciales sí pueden comercializar en el TAN. Entonces, digamos, entre los beneficios que los agrupan ambos, esa sería la diferencia. Listo. Excelente. Entonces, bueno, ya sabemos que dentro de una zona franca encontramos a estos usuarios, están, repito, usuarios industriales de bienes o servicios, los comerciales, estos tres son los que conocemos como usuarios calificados, que es lo que tú estabas diciendo ahorita, y están las entidades de apoyo y está la DIAN, también está la DIAN en zona franca, ¿cierto? Siempre.
el usuario operador. Así es. Esas son las oficinas que tenemos, esas son las empresas que actualmente, y bien decíamos, las empresas de apoyo cabe todo. Todo lo que no es calificado y pues excluyendo a la DIAN y al usuario operador, todo sería empresa de apoyo y se debe pues debe otorgarse un acto como empresa de apoyo. Excelente, excelente. Listo, entonces vean pues, para que vayamos cerrando, me ha parecido súper chévere porque ha sido como muy charlado con toda la gente que está conectada, muchas preguntas, Nata. Yo creo que lo más importante es que nosotros sepamos que si queremos hacer nuestra operación a una zona franca o inclusive constituirnos en una zona franca, o sea, crear nuestras empresas allá, es súper bueno porque es una opción de estrategia aduanera, digamos, una idea que uno tiene, pero la proyecta, se llama planeación aduanera y fiscal, que todas las empresas que realizan operaciones de comercio exterior deberían hacer. Planteárselo, estudiarlo, pues si ya no le es rentable, en verdad teniendo números explícitos donde te digan no es rentable, decirlo, porque sí me parece que ya entramos en el error, ay no, no es rentable, pero ni siquiera hacen una investigación, porque dicen no, es que el almacenaje, yo nacional es en 5 días, pero no dimensionan realmente todo lo que podemos hacer. Entonces sí, me parece muy interesante que al menos tengan la tarea de tener esta investigación y decir, ve, para mí es rentable y aquí bienvenidas nosotras siempre por si se lo preguntan, por si lo quieren hacer, para hacerles un estudio realmente de ese flujo, de esos costos, de la oportunidad, de incluso de lo que se puede librar. Me parece que Manu me corregirá, ya como abogada podrá decir más fácil, yo le digo cómo hacerlo mejor a decirle, ve, tenemos que pagar un rescate. Y esto yo creo que es muy buena entrada a una zona franca, entonces bienvenido siempre las preguntas. Yo creo que Manu ahí puede contestarle siempre por chat, una asesoría, lo que sea, porque pregúnteselo, ¿me es rentable estar en una zona franca? Yo como pyme, ¿qué beneficios tengo? Y conozcan este régimen que en verdad es bien amplio y bien bueno. Sí, de hecho, Nata, nosotros tenemos un aliado súper bueno que se encarga de calificar a los usuarios de zona franca y me ha parecido súper chévere porque pues ya simplemente ustedes les presentan el proyecto, es una firma, digamos, de abogados donde es un aliado súper bueno porque me ha ido muy bien, presentan los proyectos y la verdad hasta el momento no han tenido rechazos. Entonces, muy bueno que si quieren estar en una zona franca y analizar si a su empresa le sale más rentable estar en una zona franca o no, pues hay que hacerlo, ¿cierto? Aquí una última pregunta que vi en la casillita decía que cuántos días por norma se tiene para hacer el transporte de puerto a una zona franca. 5 días. 5 días. Listo. Sí, no, Nata, yo creo que lo que queríamos hacer hoy era poderles contar a ustedes un poquito de que era una zona franca. Recuerden, una zona franca es ese espacio o esa ficción legal que nos dice que esto no es Colombia, a pesar de que lo veamos en Colombia, donde nosotros podemos tener unos beneficios aduaneros muy grandes, como la suspensión de los tributos aduaneros mientras estemos allí, podemos transformar nuestra mercancía, bueno, tenemos muchos usuarios. Lo que tendremos que hacer es, dependiendo de nuestra necesidad, revisar las zonas francas que tenemos más cerca, que por logística sean más cerca, por costos, porque también el traslado a una zona franca también hay que pagarlo, ¿cierto? Revisar qué usuarios dentro de esas zonas francas estratégicamente me puede servir para lo que yo necesito, ¿cierto? Entonces, si yo lo que necesito es almacenar la mercancía, mientras tanto, busco un usuario que me sirva para almacenar. Si yo lo que necesito es que me etiqueten o reetiqueten la mercancía, entonces ahí también busco el usuario que me sirva para eso. Porque en zonas francas también hay empresas que solamente son privadas, que se dedican a lo suyo, ¿cierto? No prestan servicios a terceros. Sí, señora, sí, totalmente. Incluso los industriales de bienes pueden hacerlo solo para ellos, ¿cierto? O sea, el procesamiento, el ingresar el material, procesarlos, son beneficios netos para ellos. Entonces, sí hay que hacer esa investigación, preguntar primero, pues para que después no, si ya llegó acá y después no puede entrar, ¿cierto? Entonces, sí es una verificación que se debe hacer antes. Nada, entonces ya para cerrar, pues como no sé, algo que tú nos quieras decir desde tu experiencia, que sea como algo que quieras aportarle a la gente que está escuchando, para que nos digas. Bueno, no,
agradecerte incluso, Manu, pues a ti por el espacio. Verdad, muy alegre de poder hablar de eso porque a mí el régimen de verdad me apasiona un montón. Desde que empecé mi ciclo profesional fue el régimen, en verdad, el que me enseñó todo mi camino en comercio exterior. En verdad es un mundo muy bonito, es un régimen súper amigable. Que en verdad agiliza mucho los procesos. Entonces, sí, digamos, mi idea es, incluso estoy en proyectos con universidades, con diplomados, porque si bien yo creo que aquí muchos profesionales, como tú decías al inicio, no conocen qué es una zona franca, tristemente, a veces ni siquiera que es un depósito habilitado, que es un depósito público. Entonces, ¿qué es transitoria? ¿Por qué es transitoria? ¿Qué hay empresas calificadas como zonas francas especiales? Entonces, sí me parece que rico tener estos espacios para poder al menos abrir esa duda a que puedan leer, investigar, acercarse más a lo que realmente esto puede ayudar en un poco logístico, en los costos que pueden entonces ahorrarse, en la competitividad. Entonces sí, gracias por ese espacio y espero poder al menos a los que estuvieron presentes haberles dado esa apertura a conocer el régimen, que es bien importante para mí, en verdad. ¿Cuál es la zona franca en la que tú trabajas para que tengamos en cuenta eso? Yo trabajo en la zona franca internacional del Valle de Aburrá. Digamos que aquí en Antioquia pues tenemos dos permanentes súper importantes, que es la Río Negro, que actualmente incluso en estadísticas es la número uno en todo Colombia, y la de nosotros que era en todo el sur, que está pues al sur de Antioquia, sí, de Medellín, el sur de Medellín, pasamos por Envigado, Itagüí, todas estas zonas, Caldas, entonces estamos aquí ubicaditos, ya las afueras, pero pues a 30 minutos de Medellín. Exacto. Ay, se nos olvidó explicarles que existía, o sea, que existen varios tipos de zonas francas. Yo creo que rápidamente, si quieres, puedes explicar rápidamente como que cuál es la diferencia entre todas, porque hay varias. Sí, no, pues existen tres. Entonces, las zonas francas permanentes, que es las que todo el rato hemos hablado, ¿cierto? Todos sus beneficios. Las especiales son empresas que se facultan solo para ellas, o sea, les otorgan la calificación solo para ellas. Ahí hay muchos de hospitales, empresas, pues incluso aquí hay una que es de papelería, entonces les da la opción de que ellas como empresas se vuelvan de zona franca especial. Y las transitorias, que son las zonas francas que bien son Plaza Mayor, no sé si lo conocen, que son para eventos especiales, entonces que se vuelven pues solamente que se califican o se les otorgan esa calificación por un periodo, 3 meses, 4 meses, y solamente son para temas específicos. Eventos, por ejemplo, acá hacen mucho sonido sobre ruedas, entonces las califican y son transitorias porque solo son para ese momento. Exacto. Ah, bueno, entonces ahí también quería contarles que también tengo otro aliado que nos ayuda a calificar las zonas francas transitorias. Entonces, pues de eso hay mucho, no, yo creo que muy poquita gente que sabe de eso. Y de las personas que yo les digo, también es muy buen aliado si necesitan habilitar una zona franca transitoria para eventos, ¿cierto? Por ejemplo, la Expo Medellín, que se hace en noviembre, se habilita como zona franca transitoria, entonces los expositores vienen de otras partes del mundo con sus productos de CBD y no pasa nada porque están en una zona franca, ¿cierto? Transitoria. Entonces es un beneficio. También es importante porque todo el mundo a las ferias y dice, bueno, una feria. No saben qué realmente es lo que está pasando del trasfondo. Y también me parece muy importante y aclarar, y valga que ya hablamos de las transitorias, que aquí se puede terminar régimen. Yo creo que no hablamos de ese beneficio y es bien importante porque aquí podemos terminar todo el régimen, pues todos los regímenes, declaraciones especiales, así como pues declaraciones que vienen o digamos procesos que vienen para transitorias y dicen, solamente es por meses. No, mejor la quiero dejar en una zona franca, termino régimen porque pronto algún día la vendo. Aquí siempre vamos a poder terminar régimen para que lo tengan, que a veces no dimensionan. Ay, no, se me está venciendo el término de la especial, me tengo que ir, lo tengo que sacar del país ya. No, aquí podemos terminar régimen. Eso, cuando dices terminar régimen, explícalo para las personas que tal vez no. Terminar régimen es bien terminar ese proceso inicial que se ejecutó. Caso, si tengo una especial, una declaración temporal de 6 meses, entonces, digamos, yo la declaro normal y, digamos, esa maquinaria está aquí, pues, prestando su servicio durante esos 6 meses. Y todos los importadores dicen, no, yo tengo que sacar la mercancía porque se me va a vencer el tiempo, o tengo que prolongarlo, no me da tiempo de prolongarlo, ¿qué hago? Entonces, lo que hacen es traerlo a la zona franca, entonces
Entonces, ¿qué dice? Pues terminamos el régimen. Cuando entramos, como ya se otorga esa salida del territorio aduanero nacional, se termina ese régimen inicial, que el régimen sería la declaración, sería el régimen. Entonces ya aquí cuando llegamos lo terminamos, cerramos ese régimen, cerramos ese tiempo, ese periodo de tiempo, ya no habría, digamos, extemporaneidad de la declaración o tendría que prorrogarla, sino que aquí ya finaliza. Se acaba, digamos, esa función, inicia una que es estar en zona franca, que ya sería permanente, pues ya no habría problema. Es decir, que cuando yo estoy transitorio por 6 meses y ya se me va a acabar el tiempo, me puedo ir para una zona franca permanente y dejar ahí, digamos, termino mi proceso con la DIAN respecto a ese proceso temporal, digámoslo así. Y ya, ahí se termina el régimen, ya entonces ahí inicia, ya aquí vuelve y queda como el beneficio, como si hubiera llegado de cero. Listo, súper, no. Mejor dicho, ustedes saben que conmigo encuentran aliados para todo. Ustedes necesitan un aliado para crearse en zona franca, ahí se los tengo. Que necesitan para crear en sus eventos una zona franca transitoria, se lo tengo. Ahí tenemos la zona franca con Natalia, que está a la orden para ustedes, para lo que necesiten. Ahí están los aliados que ustedes requieran. Lo importante es que ustedes hagan un análisis previo de todas sus operaciones aduaneras, las planeen, las proyecten a 1, 2, 10 años para que ustedes sepan la rentabilidad que les va a dar o no estar en una zona franca. Yo creo que es lo más importante, hagan planeaciones tanto aduaneras como tributarias y nada, cuentan con nosotros para esos servicios, para hacer esas planeaciones, para constituirlos, mejor dicho, para todos. Ustedes saben que aquí yo tengo un aliado para todo, entonces, bueno, me escriben Nata, muchas gracias por este espacio, me encantó, me encantó, me encantó, aprendimos muchísimo, espero volver a tenerte en estos espacios para que hablemos ya de temas más puntuales, sobre todo el tema del plan de internacionalización, que es algo que tiene loco a todo el mundo, y pues para muchas más. Claro que sí, Manu. Lo que necesites con gusto, aquí siempre el régimen franco y adicional pues en todo lo que podamos apoyar. Aquí hay usuarios que están dispuestos a darles charlas siempre de todos los productos que quieran. Nata, sobre todo el tema de los empresarios de cannabis, que me parece gol que podamos empezar a hacer eso. Nata, los invito, bueno, a todos a que sigan a Natalia hasta @régimen_franco para que la sigan ahí en Instagram. Ahí estamos constantemente pues empezando a subir información, Nata. Siempre publico, ay, no escuchen por favor, porque a veces sí no soy tan interactiva, pero sí, Manu sí es una calidosa con el tema de la información oportuna y súper ágil y de verdad te expresa súper bien, entonces es súper entendible que a veces eso es lo que a veces no todos tenemos. Entonces, sí, yo siempre estoy como muy atenta a tus redes y reposteando toda tu información para mí, porque realmente tengo un gran grupo de zonas francas pues detrás de mi usuario, entonces sí, muchas gracias también por eso. No, Nata, tú sabes que estamos aquí para las que sea. Bueno, a todos muchísimas gracias por asistir, por el tiempo que nos dedicaron y a las personas que lo van a ver grabado también muchas gracias. De corazón, ustedes saben que yo hago esto, me encanta, me apasiona y traerles invitados nuevos y tan tesos como Nata es un honor para mí. Entonces, bueno, Nata, nos vamos a ver próximamente. Estamos hablando para cuando yo esté por ahí cerquita para que nos veamos en persona. Acá bienvenida a Medellín y a todos siempre bienvenidos. Listo, Nata, un abracito. Chao a todos. Chao.